se encuentran, que no se encuentran en funcionamiento. Luego tenemos la cámara de filtración, ¿no es cierto? Tenemos este manómetro que nos permite ver cuál es la presión a la que vamos a trabajar. Ya, si ven, el filtrador así como equipo no es complicado, ¿no es cierto? Tenemos una línea de aire, que es con lo que vamos a trabajar. Diana, disculpa, ¿esa es la cámara de filtración o no? Sí, esa es la cámara de filtración. Ya, ese ¿Ya? es el barómetro. Manómetro. Manómetro. El de abajito. Ya, y este es el regulador de presión. ¿Ya? Y eso lo tuvo que son rotámetros para determinar el caudal de aire. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Entonces, en este caso, el filtrante es porque es importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, el filtrante primero nos permite evaluar el medio filtrante, ¿ya? Y el medio filtrante en este caso van a ser las telas. Entonces, si ustedes ven en estos dos ejemplos, ¿no es cierto? Yo tengo dos tipos distintos de porosidad de la tela, de trama de la tela, de material de la tela. Entonces, esa es una de las cosas que nos permite evaluar. La otra cosa que nos permite evaluar es las condiciones de las que estamos realizando, las presiones que vamos a trabajar, ¿sí? Y la otra cosa que nos permite evaluar es qué pasa si nosotros trabajamos con y sin ayudas filtrantes. ¿Y qué es una ayuda filtrante? Es un surfactante que se pone en la pulpa. Y de esa manera lo que hace es disminuir la tensión superficial. Y si se acuerdan de lo que vimos hoy día, la tensión superficial está relacionada directamente con las fuerzas capilares, entonces eso directamente va a estar relacionada con la saturación reducida y con el tiempo que ustedes se demoren en realizar el proceso de filtración. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a trabajar con esta malla. Vamos a colocar aquí. Ya, entonces, primero, para la etapa de formación del queque, ¿a qué presión tenemos que trabajar? A 3. A 3, muy bien. ¿Ya? ¿Y en la etapa de soplado del queque? A 5. Ya, muy bien. No. ¿Sí? Bien. Ya, ¿por qué no es la misma presión En la guía. de la etapa de formación y la etapa de soplado? ¿Cómo? Pero habla más duro, Claudia, estás bien. Tiene que haber una diferencia de presiones para que se produzca No, a ver, ¿por qué la etapa, a ver, vamos de nuevo, ¿por qué en la etapa de formación del queque no es la misma presión que en la etapa de soplado del queque? ¿Sí se acuerdan que teníamos que a un valor de presión yo puedo llegar hasta un cierto valor de saturación? ¿Sí? Entonces, en la etapa de formación, de soplado del queque lo que intentamos hacer es sacar el agua de los poros. Entonces, por eso se realiza a mayor presión, ¿sí? Porque nosotros intentamos llegar al valor de saturación residual. Ya, y para eso debemos hacer una curva de capilaridad y... Ya, entonces lo que van a hacer es colocar la pulpa en la cámara, chicos. ¿Ya? Entonces, en la cámara de filtración está compuesta por esta cámara, la fotográfica, que nos permite ver... ¿Alguien alto, Felipe? ¿Quieres que Pero me abierta? tienes que verter ahí. Saca el cosito, si no vas a dejarme. Conmigo. Remuévelo un poco para que esté homogéneo en el momento de... Ajá. Pero yo creo que debería ser Felipe, que es más alto y que se le hace más fácil. O Munir. Felipe me debe de una práctica, así que Está castigado. está castigado. No vino la otra práctica y se fue de paseo. Así que... Miren, Puro carrete. ¿Ya? Quedó... ¿Quiere que Ya. lo...? Sí, por favor, sácale todo lo que pueda. Ya, si ustedes ven, con presión atmosférica, si ven, la cantidad de agua que pasa es nula, ¿no es cierto? Entonces, no podemos realizar filtración a presión atmosférica. Y por eso es que debemos darle un delta de presión. Pero ¿y el queque si se forma presión atmosférica? ¿No? Lo que va a pasar es que se va a sedimentar, ¿ya? Que Eso no va es a lo pasar. mismo. Que no es lo mismo. Yo creo que por ahí está. Ya, entonces cerramos la cámara y empezamos la etapa de formación del queque. Tienen que ir tomando la... Sí, tienen que ir tomando el peso y el tiempo, que era lo que teníamos que comer. Pero Grave. Ajá. ¿Ya? Vamos. ¿Y el tiempo? Ahora está en el celular, vamos a estar en el segundo. ¿Ya? Entonces, vengan para acá el resto. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a ver la etapa de formación del queque. Esto, nosotros sabemos que el queque está formado, si ven que ahí está medio brillante, ¿no es cierto? Ese brillo es del agua que está dentro de, que está ahí.
Ya, y cuando ya se acaba la etapa de formación del queque, ese brillo desaparece. Entonces ustedes me tienen que decir cuándo termina la etapa de formación del queque. Sí, mira, con esta cámara estamos viendo desde arriba qué es lo que está pasando dentro del filtro. Parece que soy de 4, ¿Cómo que no se ve O sea, no nada? entiendo lo que se ve en realidad. Eso no O sea, Se ve imagínate cuando estás con una Ya. cámara grabando Ya, eso, ¿ya? y tienes. Entonces encima del ahí agua, terminó la ¿ves el etapa de agua? formación del O sea, queque. el cristal. Ya. Ahora vamos a pasar a la etapa de formación del queque. La etapa de formación del queque es de mayor presión. Pero eso fue rápido, ¿no? Igual sí. Correcto. Por eso se apaga y por eso la luz. ¿Qué? Porque la luz se apaga. Porque Ya. Se termina la etapa. No se Ya, tapa. chicos, Ahí y no. vamos a empezar la Es etapa pero de ves soplado. que ¿Ya? Bueno, está seco relativamente. Todavía queda agua. Ya, entonces si ustedes ven, ¿no es cierto? Yo aumento la presión y se ven que el flujo inicial aumenta, ¿no es cierto? Ya, y después va a ir disminuyendo porque ya es poca agua la que va quedando en los intersticios del queque. ¿cómo es el queque antes de la expresión? Queque antes de la expresión. Ya, en este caso no hay expresión. Expresión. En este caso no hay expresión. Expresión ustedes tienen sí, solo sí tienen un queque compresible. ¿Y cuándo el queque es compresible? Por lo general cuando el queque se le añadió floculante. Sí, entonces ahí sí se acuerdan que se formaba una estructura tipo esqueleto, pero que eso se puede seguir comprimiendo, ¿no es cierto? En este caso no hay etapa de expresión, ¿sí? Porque el queque es incompresible, porque no tiene floculante, ¿ya? Entonces, Pero yo me imaginaba la etapa de expresión como una etapa en la que tú podías. aplastar el queque, sí, tú puedes aplastar el queque. Pero de forma mecánica, ¿no? No, con presión también puede ser. Tú le incrementas la presión y eso va a hacer que por eso después yo les hago tocar el queque, porque es una estructura rígida que se forma, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes algo que es compresible, al inicio la estructura no es tan rígida, es como la de un resorte. Entonces, una vez que tú le aplicas una presión, puede ser por medios mecánicos o puede ser por un diferencial de presión también, se va a comprimir más, ¿ya? Por ejemplo, eso se da mucho en la industria minera, no se ve tanto, pero por ejemplo en la industria de aceite de palma, en las industrias de alimentos, en eso se ve mucho, por las estructuras mismas que tienen los alimentos que tienden a tener una porosidad muy, muy bajita y por los aditivos que se les colocan, ¿ya? Pero en este caso no, el queque no es compresible, ¿sí? Es un queque ¿Y esta incompresible. etapa de filtración y secado se tenés para tratar concentrado o no para tratar fuera? Mira, yo he visto que tratan colas siempre y cuando el relave tenga algún material de importancia y sea en pocas cantidades. O la otra es que tiene en el líquido, ¿Ya? el líquido es el importante y lo que hacen es recuperar el líquido, no el sólido. Ya, pero por lo general en minería eso No pasa. no pasa. Eso ya les digo, eso se ve mucho en alimentos, mucho en alimentos. Ahí sí que en filtros tienen para un millón. O en la parte de lo que es los filtros no me acuerdo. Pero en alimentos ahí sí tienen todas las aplicaciones que ustedes se pueden imaginar en filtros. ¿Ya? ¿Pasaron 2 minutos? Sí, ya. Entonces vamos a parar la etapa de soplado. ¿Ya? Luego de eso, ¿qué hacemos? Debieron haber leído la guía. Luego de eso, ¿qué hacemos? Molina, ¿qué sabes? Sacamos el que. Sacamos el té. Ya. Vamos a sacar el texto entonces. Algún voluntario que ayude. Ya. Entonces, este es mi queque formado. Ya, primero quiero que le toquen al queque. Ya, toquenle el... Toquen. No les va. ¿Es rígido? ¿Qué es? Sí, compacto. ¿Ya? Y si se acuerdan. A ver, ya toquemos, ya, sí, yo también quiero tocar. El que. Es durísimo. ¿Tú tocaste, Marina, no? Si cachan que es una estructura rígida, ahora sí me. Oh, claro que yo la... Ya, pero no lo daña. Era rígido hasta que me llevo. No tiene nada Ya, más. rígido hasta que Felipe. Sí, está rígido. Tú lo... Mira tus dedos cómo salió, me echáis la culpa a mí. A ese dedo. ¿Sí se acuerdan que me dan, ahora me da la razón del paper de la práctica de ese espesamiento que yo decía que está demasiado tranquilo? Mira. Era porque faltaba el Felipe. Ya. Ahora, ¿qué tengo que medir?
el líquido. Ya, pero ya, con respecto al queque, ¿qué bueno, medidas? el líquido desplazado. Ya, tengo eso. Con respecto al queque, ¿qué debo medir? Hacerlo. Ya, muy bien, hacerlo húmedo, ¿ya? Pero también debo medir, ya, acuérdense de las ecuaciones. ¿Qué otra magnitud necesitamos para... El tiempo. Ya, otra magnitud. Tiempo, masa, presión, densidad. De las La fórmulas, velocidad. acuérdense. Volumen. Volumen, acuérdense, hay otro. Con respecto al queque. Permeabilidad. Ustedes miden dos cosas del queque, la permeabilidad y lo otro que miden. No, ¿La el viscosidad E. o no? L, ya. El espesor. El espesor del queque. Ah, buena, Brasil. Buena, papi. Ya, entonces, ¿cómo voy a medir yo el espesor del queque? ¿Ya? Yo creo que tiene que sacarlo de ello, ¿no? Sí, pero hay una manera más fácil. Vamos a medir por diferencia. Entonces yo voy a medir esta partecita de aquí que me falta por llenar de la cámara. Alguien que sostenga, por favor. ¿Sí? Y después por diferencia de alturas van a decir cuál es la altura del queque. Ya, me dice que eso es 1693. 1693. Anota, 1693. Ya. Ahora van a sacar el queque y van a ver cuál es la masa del queque húmedo. Y mañana tienen que venir a ver cuál es la masa de queque seco. ¿Ya? Con eso van a calcular la saturación que les quedó en el queque y todo lo demás. Ya, entonces es todo suyo, pesen el queque húmedo y lo ponen a secar. Aquí tienen una bandeja para pesar. Es súper cortito. Por eso les dije, su laboratorio es súper corto. No, no creo. Sí, se desarma. ¿Se desarma Sí, esto, cierto? sí, levántale sin Me miedo. asusté, güey. Ya, ese poquito. Ahí. Pararon, no sé si Sí. pararon. Ya, Sí, estaba parado. ya igual tomarán el peso de esa cosita, si no mañana después van a salir esta cosita. ¿Tomaste el peso de la bandeja o no? Pero ahí Pero hay otro. tomamos. 674. Está grabado, no se preocupen. Está grabado. Ah, claro, está grabado. Ya. Ya. Es que Diana, yo no sé qué hay que hacer, es complicado. ¿Qué tendrías que hacer? Empujar, Dale mover? vuelta. Dale vuelta. No, yo creo que tengo que sacarlo hacia abajo. Claro. ¿Lo empujo desde arriba? Sí. No, pero no está botando. Ya, Pero acá. aquí pues me llevo. Ya no sean pesados. Mira cómo tengo el guante. Sí, yo lo voy a nerviosa. Mira cómo tengo el guante. ¿Qué te importa? Entonces una cosa que tienen que fijarse es que el queque se les forme uniformemente. Cuidado. En el caso de que haya partidos o que haya No lo puedo subir. O para el otro lado, entonces. o que haya particiones en el queque, van a Otro estar lado. mal determinados dos No, pero parámetros debería sacar porque la todo, ¿no? permeabilidad no va a ser la del queque, sino va a ser la de esa zona que está. Qué bien. Bien, pero date. Pero ya, sin miedo. Ah, da lo mismo si se desarma. Sí, pues, hombre, ya si hay que medimos la... pesarlo. Qué bien. Ya, y ahora vamos a medir la altura total de la cámara, ¿ya? La altura total de la cámara es de 46,55. ¿Ya? Y la masa del queque húmedo. Ay, 150. 150.58. ¿Ya? Entonces el día de mañana o hoy a las 5:30 tienen que venir a pesar su queque seco. 150, 58. ¿Sí? Y el pico lo dejamos abajo, acá. Acá. Ahí en el horno. Marquémoslo con esto. Ya. Y ahí lo marcan. Ya, chicos, eso es todo.